Bueno, el problema este, como dice la letra, es un problema interesante y complicado, porque lo único que me dan es la masa m. Bueno, vamos a leer la letra del problema. Un bloque de masa m, que no la tengo, ingresa con una rapidez de 2 metros por segundo, o sea que llega con una rapidez de 2 metros por segundo, en el punto A una rampa, como se indica en la figura, y me dicen que existe fricción entre el bloque y la rampa. El objeto llega hasta el punto B, a una altura h, y vuelve a caer, una vez que llega al punto máximo, vuelve otra vez para atrás y, y sale con una rapidez de 1 metro por segundo. Entonces me dicen que halle la altura h en metros y no me dan más datos, lo cual es interesante y complicado. Vamos a plantearnos la siguiente alternativa. Si yo no tuviera fricción, la energía cinética con que ingresa el cuerpo en el punto A es exactamente igual a la energía potencial gravitatoria, ya que en este punto el bloque llega con una rapidez 0 metros por segundo. Acá vamos a poner rapidez 3. Llega con una rapidez de 0 metros por segundo, se detiene. Por lo tanto, en este caso, si no hubiese fricción, yo sé que por haciendo un balance de energía, la energía cinética que tiene el inicio en el punto A tiene que ser exactamente igual a la energía potencial gravitatoria que tiene el punto B. Entonces yo sé que un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la masa por g por h. Por lo tanto, conociendo la velocidad inicial, podría decir que h es igual a la velocidad 1 al cuadrado multiplicado por la aceleración de la gravedad dividido 2. Perfecto, no es el caso. No, no pasa. Porque va a llegar a una altura menor que esta h. Esta h es menor que esta porque hay una fricción y por lo tanto la fricción hace que el objeto llegue hasta lo máximo y disminuya su energía potencial gravitatoria, es decir, que multiplica este valor de energía potencial gravitatoria porque parte la pierde por fricción, por calor. Una vez que llega a ese punto H, vuelve otra vez a bajar y adquiere una energía, o sea, transfiere toda su energía potencial gravitatoria que tuvo, que llegó hasta acá, que es la misma en los dos casos, y que tiene esta misma fórmula pero con H, o sea, la energía potencial gravitatoria en el punto B va a ser igual a la masa m por g por h. Esta es la máxima que llega. Que no la conozco esa altura y que no es esta, no es esa h minúscula, no es. Entonces, el problema es el siguiente. El problema es que no tiene la misma fricción cuando sube que cuando baja. ¿Por qué? Porque no tiene la misma velocidad. Vamos a poner un punto cualquiera y lo voy a hacer con color verde. Imagínense un punto acá, en este momento, que es exactamente el mismo punto que está acá. Cuando el objeto está subiendo, tiene una velocidad distinta a cuando el objeto está bajando. La fricción depende, es exactamente igual. La fórmula, ¿verdad? La fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Pero acá la normal va a estar influida por la velocidad centrípeta, por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta en este caso y en este caso no son iguales. Me doy cuenta de que la aceleración centrípeta acá va a ser mayor porque tiene una velocidad mayor que en este caso acá que va a ser una velocidad menor. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa por algún lado va disminuyendo su velocidad. Entonces, en realidad el problema es insoluble, salvo que yo haga alguna aproximación. La aproximación que yo voy a hacer es que la fuerza de fricción es la misma
o mejor dicho, las pérdidas por fricción son iguales cuando sube que cuando baja. El trabajo producido por la fricción es exactamente la mitad del trabajo, es decir, el trabajo en un intervalo, una subida o una bajada, es exactamente la mitad del trabajo total por fricción. Lo cual, vuelvo a repetir, no es verdad. En este caso tenemos una mayor disipación, una mayor pérdida que en este caso. Y si subiera de vuelta, todavía sería, o sea, si por algún motivo estuviera oscilando entre esas dos posiciones, o sea, si esto fuera así, cada vez que va moviéndose de un lado para el otro, la velocidad cada vez va disminuyendo y por lo tanto la fuerza de fricción disminuye porque disminuye la fuerza centrípeta. Entonces, de esta forma, yo puedo resolver el problema, porque yo conozco la energía cinética al principio y conozco la energía cinética al final. Si conozco estas dos energías cinéticas, puedo suponer que la energía cinética, la diferencia de energía cinética es el trabajo de la pérdida por fricción. Si conozco el trabajo de la pérdida por fricción, puedo dividirlo a la mitad, porque por eso dije que lo tengo que tomar como si fuera igual igual. Y entonces, con esta energía cinética y la mitad del trabajo de fricción realizado o gastado, en la subida puedo calcular la energía, el volumen que se requiere. Bueno, vamos a plantear. La energía cinética al comienzo de todo, ya lo vimos, la energía cinética al principio, en el punto A, al inicio, va a ser igual a la masa por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2. La energía cinética en el punto A al final va a ser igual a la masa por la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es esta, ¿verdad? Dividido 2. La diferencia entre estas dos es el trabajo de fricción, que yo voy a suponer que se divide la mitad acá y la mitad acá. Por lo tanto, cuando yo llego hasta allá arriba, vamos a ir calculándolo aproximadamente, ¿verdad? Vamos a ir calculándolo en función de las masas. Miren, para no hacer tantos cálculos teóricos porque marean. En el primer caso, es decir, el trabajo de fricción, perdón, la energía cinética en el primer caso, la energía cinética al principio, como la velocidad es 2, va a valer 1, m, por la velocidad al cuadrado, que sería 4, la rapidez al cuadrado, que sería 4, dividido 2. Quiere decir que a mí me dice esta historia que esto va a ser 2 veces la masa en joules, la subida. La energía cinética al final va a ser la masa por 1, porque 1 al cuadrado es 1, dividido 2. O sea que al final voy a tener una m sobre 2 joules de energía cinética. ¿Cuál es el trabajo de fricción? El trabajo de fricción va a ser la diferencia. El trabajo de fricción va a ser 1,5 m de joules. Entonces yo voy a suponer que en la subida el trabajo de fricción va a ser la mitad de 1,5. O sea, el trabajo de fricción en la subida va a ser 0,75 m, que es la masa, por joules. Bueno, disculpen que tuve que hacer un pequeño intervalo porque me quedé sin hojas limpias. Cuando estaba escribiendo, iba a hacer la segunda parte, estaba toda rayada y bueno, como me criticaron la otra vez porque usaba una hoja no suficientemente prolija, decidí regrabar la parte final nuevamente. Lo que les comentaba es que vamos a estudiar de vuelta el problema. Yo acá tengo una masa, un carrito que tiene una rapidez al inicio de la subida de una plataforma con rozamiento, llega hasta un punto máximo y vuelve a descender, también habiendo pérdidas por rozamiento, por fricción. Y terminamos con una velocidad muy inferior a la del comienzo.
Entonces, si yo me imagino de que al principio tiene una energía cinética y al final tiene una energía cinética, después de haber alcanzado el punto máximo que era B, que por supuesto es el mismo para los dos porque llegó y bajó, el trabajo por rozamiento es la diferencia entre las dos energías que tenía, la que entró al problema y la que salió del problema. Entonces, lo que yo hice fue, calculé la energía cinética al principio como la masa por la rapidez al principio al cuadrado dividido 2, la final como la masa rapidez al cuadrado dividido 2. En este caso me dio 2 veces la masa en joules, en este caso me dio un medio la masa en joules, y la diferencia de estos dos casos es de 1,5 la masa en joules. La masa yo no la conozco, el valor de la masa es un número, y ese número multiplicado por 1,5 me da los joules que se gastaron en el trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a suponer? Yo voy a suponer que esta cantidad de joules se gastaron la mitad en la subida y la mitad en la bajada. No es verdad eso. ¿Por qué? Porque la energía cinética se pierde, o sea, disminuye su posibilidad de intercambio en energía potencial gravitatoria por el trabajo de fricción. El trabajo de fricción, que es un trabajo que lo transforma la energía cinética en calor, está dado por el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la normal. Y la normal varía, porque la velocidad en la subida es mayor que la velocidad en la bajada. Por lo tanto, las normales en los dos casos, para la misma posición, son distintas. Esta es una normal mayor que esta. ¿Por qué? Esta tiene mayor fuerza centrípeta que esta otra. Por lo tanto, como las fuerzas centrípetas son diferentes, las normales son diferentes. Ahí viene mi gatita, así que tengo que ir liberando el lugar para que ella suba a mi mesa de trabajo. ¿Qué es lo que yo voy a suponer? Yo voy a suponer que este valor de energía cinética perdida o transformada en trabajo de pérdida, en calor, es la mitad. O sea que pierde la mitad en la subida y la mitad en la bajada. No es verdad. Acá pierde más, acá pierde menos. Pero bueno, es una aproximación, si no, no lo puedo resolver. No lo puedo resolver, tenemos que hacer muchos cálculos mucho más complicados, entonces la cosa no está para eso. Vamos entonces a plantearnos lo siguiente. Yo sé, vamos a estudiar este caso suponiendo que en la pérdida por rozamiento en la subida es la mitad, es decir, es 0,75 la masa, o sea, 0,75 multiplicado por la masa en joules. Es el valor de la pérdida por rozamiento. Entonces, la energía cinética con la que entra, más las pérdidas de rozamiento en la subida, vamos a ponerle pérdidas en la subida, me van a dar la energía potencial gravitatoria en el punto B. La energía cinética con la que entra es vamos a hacerlo de vuelta, ¿verdad? Un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Estos son todos joules. La pérdida por rozamiento me daba que era 0,75 veces la masa, también en joules, y esto va a ser igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la altura máxima que va a llegar. Como podemos ver, en ambos miembros de la ecuación, en los dos lados de la ecuación, tengo la masa y la masa desaparece. Es decir, que es independiente de la masa. Todos los carritos que entren con 2 metros y pierdan 1 metro y 10 van a tener lo mismo. Este número es 2 al cuadrado 4, y 2 me da 2. No tengo más la masa. Este número me da 0,75. Perdón, acá estoy metiendo la pata. Porque yo me quise mandar la parte y dice, más el trabajo de rozamiento, pero el trabajo de rozamiento es negativo, es pérdida. Por lo tanto, acá me queda negativo. ¿Mm? La pérdida. Me olvidé el signo de menos acá, es un error de principiante. Menos 0,75 es igual a G por altura. Es decir, de este lado me va a dar 1,25, de este lado me va a dar G por altura. Por lo tanto, voy a sacar que la altura va a ser 1,25 dividido G. Este es el valor con que llega la altura. Ojo acá, porque lo que yo hice, este trabajo que es de pérdida, es un trabajo negativo.
O sea, está restando energía. Podría haberlo sumado a este lado de acá. La energía cinética es igual a la energía potencial, más todo lo que se perdió. Pero bueno, lo quise poner, me quise mandar la parte, como poner como un trabajo negativo, y me olvidé poner el signo de menos. Por eso se restan, no se suman. Por eso acá primero puse un más equivocado y por eso puse el signo de menos. 0,35 es el valor. Fíjense una cosa, si yo multiplico los dos lados esto por la masa, me queda que la energía esta me daría 1,25 más los 0,75 que yo calculé son los dos con lo que saldría. O sea, si yo lo hago al revés y digo, llegamos con esta altura, mg por h, o sea, multiplicando los lados, me queda una energía potencial gravitatoria de 1,25 m. Y como tengo 0,75 m de pérdida, 0,75 más 1,25 me da los dos que tenía al principio. O sea que las pérdidas al principio y al final son iguales. Ojo con el signo, disculpen, y si no fui lo suficientemente claro, acepto críticas. Nos estamos viendo.